seminario justamente para hacer respetar a nuestro pueblo de Diaguita, que nos han invisibilizado durante años, y como ustedes podrán ver, muchos de estos elementos sagrados que yo tengo aquí ni siquiera están en los museos, pero cada uno de estos tiene una historia, y una historia que es milenaria y que todavía está viva. Por eso yo elegí lo que era esta definición de esta intervención: derecho humano, identidad y territorio. Aquí estoy yo con mi madre cuando tenía recientes años, a los pies del cerro Guayaquil, donde nosotros nacimos. Aquí se llama el Molle. Aquí nacimos nosotros, por si acaso. Ahora le llaman Huayquilonco, pero eso ha sido un invento que han traído desde el sur. No guarda ninguna relación, por lo menos, con los lugareños que nacimos en ese lugar, pero que sí nosotros ahí hemos estado guardando nuestro territorio, porque es el único lugar, por lo menos de Montepatria, que está libre de lo que es una minería de gran impacto ambiental y también de una agricultura tóxica llena de monocultivos. Nosotros ahí no tenemos, y es el único lugar de Montepatria que se preserva así. Así que yo también por eso siempre destaco lo que han hecho los diaguitas, los comuneros y comuneras de las diferentes comunidades agrícolas, no solamente de mi comuna, sino también de toda la provincia de Limarí y de todo lo que es el país diaguita. Avancemos, por favor, Nayo, gracias. Nuestra presentación, más que nada, yo voy a mostrar muy pocas imágenes, pero va a tener muchas letras. No voy a leer lo que dice ahí, pero sí les voy a dar la oportunidad para que ustedes vean, porque este seminario justamente es para entregar la información a ustedes. Como vamos a hablar de derechos humanos, identidad y territorio, hay conceptos que se van a dar, que son clave, que son conceptos legales, son sus propios derechos como indígenas, que nadie se los puede relativizar, nadie se los puede desconocer. Por eso la seriedad también que pedí recién, porque nadie nos enseña en ningún lado cuáles son nuestros derechos. Entonces es muy importante estar serio y claro, tanto los indígenas como la autoría. Aquí empecé con una reflexión, y la foto no se nota mucho, pero si se dan cuenta, este es el único baile chino que van a ver integrado hace 30 años por mujeres. Vean ahora, la mayoría de los bailes chinos están integrados por hombres, en su mayoría, pero nosotros fuimos los primeros, los de Montepatria, que rompimos con ese mandato del Vaticano y pudimos desobedecer en realidad y revitalizar lo que es la cultura, porque si no hubiese sido por las mujeres se hubiese perdido. Y el Vaticano le tiene prohibido a las mujeres soplar porque es brujería. Pero nosotros desobedecimos en los años 80, y ahí están mis tías, mis primas, estamos todos ahí también estoy yo escondido, no se nota mucho, pero quería rescatarlo porque en realidad a nosotros también nos hacen bullying, con nosotros también tuvimos una violencia, un racismo, y ahí yo hice esa reflexión. La mayoría de los chinos abandonan la tradición en la adolescencia, ya que sufrimos una discriminación que no te enseñan a superar en ningún lado, porque nadie entiende o quiere entender el origen e importancia de nuestra práctica cultural ancestral. Por eso la educación intercultural debe aceptar la diversidad y la individualidad de las identidades de los territorios, para así ayudar a sanar a los herederos de una forma de vida ancestral, en tiempos de los plásticos, el cemento y el OnlyFans. Ahí le doy las gracias a mi madre también por darme estas raíces. Es una reflexión con la que quería empezar esta intervención. Nayo, por favor, si puede. Gracias. ¿Por qué los indígenas merecen un reconocimiento especial? Alguna vez yo he escuchado más de una vez en la prensa: es que los indígenas van a ser seres humanos de primera clase, es que los indios van a tener más derechos que nosotros. Eso es falso, y aquí está la razón. La construcción de los estados como los conocemos ahora se ha realizado de una manera que siempre ha excluido y ha violentado a los pueblos preexistentes en los territorios donde ellos se instalaron. Nunca hemos sido considerados. Por eso, después de un montón de... yo creo que me empezó a pesar la conciencia, porque la primera controversia que hubo fue la llamada controversia de Valladolid en 1550, donde el fraile Bartolomé de las Casas, allá en el colegio de Valladolid, se agarró con todos los curas e incluso llevaron a 4 indígenas para demostrarles que eran humanos.
Y le hacen una serie de pruebas, incluso hasta hacerlos reír y llorar, para demostrar que eran humanos. Y ahí empiezan a reconocerle ciertos derechos, como hablábamos anteriormente en el derecho indiano. Pero es lo mismo, porque ya la violencia había sido mucha. Ahí mismo en el libro de los chinos sale como a nuestros antiguos, por ejemplo, que no se sometían, se los daban de comida a los perros. O sea, de ese nivel de violencia estamos hablando, que llegó esta gente con la cruz de allá y con la Biblia, y nosotros nos quedamos en una posición de desventaja tremenda. Por eso es importante el reconocimiento legal, porque así como se hereda la riqueza, la pobreza también se hereda, y cada vez más notorio. Nosotros, por ejemplo, hoy en día, yo que he trabajado en Sename, he visto que los niños tienen segunda, tercera, hasta cuarta generación de consumidores de drogas. ¿Por qué no interviene el Estado ahí? Si se puede prevenir, si ya sabes que los padres vienen con ese patrón de consumo, no, se lavan las manos. No están respetando los derechos humanos de nadie. Avancemos, por favor. Ahí está, 169 de la OIT, Convenio sobre Pueblo Indígena y Tribal. Desde la creación de los Estados-Nación hemos sido obligados a adoptar culturas como visiones que no son las nuestras, por lo que nuestro desarrollo, si ese es el tema, ha sido truncado. En nuestras formas de vida han sido ridicularizadas. Nuestro estilo, expresiones culturales están llevadas a los museos. O sea, de verdad, el indígena vivo en todos lados molesta. Eso hay que tenerlo claro. Por eso aquí este tratado es importante también, porque por lo menos a mí se resume en 3 principios o en 3 obligaciones del Estado. Una, actuar de buena fe. 2, la participación. Y 3, la consulta. O sea, la buena fe significa que el Estado no puede llegar con la astucia, como dicen los jóvenes ahora, a ofrecer una cosa y después hacer otra. ¿Me entienden? Muchas veces lo hacen. Eso es actuar de mala fe. Lo que es la participación es que el Estado tiene que crear un conjunto de espacios democráticos para que los indígenas puedan manifestar sus opiniones y participen en lo que es el diseño de cualquier política pública. Los indígenas tenemos derecho a participar en las políticas públicas, no solamente que llamen a los empresarios, a la SOFOPA, que llamen a ellos, no, a los indígenas también, por ley. Y a la consulta tiene que ver con toda la construcción de proyectos, por ejemplo, que son gigantes sobre nuestros territorios. Por ejemplo, se hizo consulta indígena por la construcción del estadio de Ovalle, que dejó a los huesos abajo y que saqueó todo ahí, todas las joyas. No se hizo consulta indígena. Se hizo pasar un montaje escénico de gente que hace festividades o hace shows interculturales para folclorizar, pero al final eso no es consulta indígena. Porque alguno de ustedes autorizaría que jueguen a la pelota sobre sus abuelos. ¿Y por qué nosotros tenemos que dejarnos? Eso es lo que nos están obligando ahí y ese es el mensaje que estamos entregando. Cuando vinimos a una intervención que hizo una presentación en la plaza, ¿no? Sí. Y ahí yo consulté a los arqueólogos si ellos habían hecho consultas. Ellos dijeron que en ese tiempo no habían diaguitas aquí, o sea, de hecho sí habían, a lo mejor no estaban organizados, ¿no? Pero nunca respondió si habían hecho la consulta. Ahora las consultas que nosotros creemos que nos pueden apoyar y ayudar a nosotros como indígenas, pues no es así. Viene todo articulado, todo listo. Y realmente para nosotros es una desilusión porque no tan solo es en las afectaciones, son diferentes tipos de afectaciones que se nos pueden producir, ¿no? A nosotros para que nos hagan las consultas. Cuando pasó ahora con el artículo 12, ¿no? De la ley 19.253, cuando se nos llamó a los pueblos a consultar para cambiar esta parte, ¿no? Y ahí venían ciertas preguntas que en realidad no los encajaban en nada. Ahí lo que hablábamos al principio, la mala fe. Cuando el Estado llega con recetas mágicas, con una cocina política, está actuando de mala fe. ¿Ya? Porque ellos tienen que preguntarle a los indígenas cómo hacer todo. Si nosotros ya sabemos hacer las cosas, y ojo, nuestros viejos también sabían. Sí. Si usted va y le pregunta a mi abuelo que está en ese libro ahí, cómo hicieron la reforma agraria, con primero básico los viejos participaron en la ley. Entonces, nos han subestimado toda la vida a nosotros.
Por eso es importante, y yo lo digo, por ejemplo, ahora para la convención, la consulta indígena ha sido históricamente la que más baja participación ha tenido, porque esta convención, a pesar de llenarse la boca de ser pluralista y todo eso, nunca incluyó un mecanismo para hacer participar a los indígenas de forma fidedigna, porque estaba manejada por partidos políticos. Y todos vemos lo que pasó hoy en día. Hicieron una consulta indígena online. ¿Quién indígena se puede conectar en los cerros? Vayan para allá, ni siquiera hay señal. De verdad ahí hay una falta, una mala fe del Estado, y que nosotros, todos los indígenas de todos los pueblos, la han manifestado desde hace rato. Por ejemplo, esa modificación que dice San Jotay fue un llamado a boicot que se hizo a la consulta indígena para que no se ratificara, porque si nosotros firmamos estamos terminando de aceptar la mala fe, y eso es lo que no podemos hacer nosotros. Tenemos que estar nosotros un paso adelante. Se apagó. Avancemos. Yo después les puedo compartir que está toda la info ahí, y busqué diferentes lados. Aquí hay una definición que lo entregaron en el diplomado más o menos hace 3 décadas. ¿Ves? Hace 3 décadas se creó, o sea, en el 89, pero ¿ustedes saben cuándo se ratificó en Chile? El año 2008. Saquen la cuenta, 20 años después aceptaron que en Chile habían indígenas. Para que vean el racismo que hay, porque cuando se parió Chile en la República, o después también con los golpes de Estado, la institución portaliana, siempre ha sido racista. Y otra cosa, antes de salir de 169 de la OIT, ustedes saben, o alguna vez se han cuestionado por qué es la OIT quien regula los asuntos indígenas. Es la Organización Internacional del Trabajo. Y de ahí nace el convenio. Este convenio es importante saberlo, ¿no es cierto? Cuando usted habló del artículo 5 de la Constitución, pues el artículo 5 dice que los convenios, ¿no es cierto?, ratificados en Chile tienen rango constitucional. Por lo tanto, el Estado de Chile no ha respetado, ¿no?, lo que significa el convenio. Mire, justamente si lo tengo eso un poquito más adelante, pero quería hacer la reflexión por la naturaleza. ¿Por qué no es la UNESCO, por ejemplo? ¿Por qué no es la ONU? ¿Por qué es la OIT? Porque siempre nos han visto como muelas de carga. Si ustedes saben quién integró la OIT o quién la integra, es un grupo tripartito, donde están los gobiernos, donde están los dirigentes sindicales o la burocracia sindical, mejor dicho, y donde están los empresarios. Entonces se juntan esos tres y dijeron, oigan, ya, pues le estamos pasando mucho la máquina a los indios, ¿por qué no creamos este tratado que respeta un poquito sus derechos? Si así fue el asunto, y se ha ido ratificando por diferentes convenios. Avancemos un poco. Aquí, ¿cómo se identifican los pueblos originarios en Chile? Porque nadie da una definición de indígena, en ningún lado saben lo que es ser indígena. Bueno, en el año 93 se crea la ley 19.253, que crea la CONADI, que ahí un área de desarrollo indígena que permite más o menos gestionar la vida de nosotros, pero también hay otros instrumentos, como por ejemplo la autoidentificación que se hace con los censos o en la encuesta. A ustedes les preguntaron en el censo si pertenecían o no pertenecían a un pueblo, ustedes pudieron haber dicho que sí. ¿Qué resultado entregó este censo? Por ejemplo, el 2017, el único que se hizo, el mejor de la historia, según han dicho, es que hay más de 2 millones de indígenas de partida. 2 millones de indígenas. Y la prensa solo se enfoca en uno, en Yaitul. Más de 2 millones de personas les gusta hablar del terrorista. Pero nadie habla tampoco de todo lo que han hecho siempre para criminalizar al pueblo mapuche, todos los montajes que han hecho, por ejemplo, para destruir su territorio, y lo mismo acá. Lo mismo acá. Los resultados que nos da por pueblo, por ejemplo, es que de los 2 millones, más de 1 millón son mapuche, 1.500.000, el 79%, seguido por el pueblo aymara, que tiene más de 500.000 autorreconocidos. Y después adivinen, ¿quién? Nosotros, los diaguitas. Somos más de 88.000 autorreconocidos. Imagínense, si nosotros supiéramos realmente quiénes somos los diaguitas, ¿cuántos nos serían? Porque a nosotros nunca nos han enseñado qué es ser diaguita. Nunca. Siempre
el nortino está claro, el sureño está claro, bueno, y nosotros. No era que Chile empezaba desde Copiapó hasta el Maule más o menos, según las crónicas de los primeros españoles, o según lo mismo antes de la Guerra del Pacífico, porque Antofagasta era boliviano. Copiapó era nuestro pueblo diaguita, ese es más o menos el territorio que tiene, tanto por la cordillera como por la costa, ojo con eso, o sea, más que la cordillera incluso nosotros somos bioceánicos, y eso lo vamos a hablar después, parte de nuestro patrimonio como pueblo diaguita es haber descubierto, no inventado, porque ellos lo descubrieron de seguir la transhumancia del guanaco, pasar del Atlántico al Pacífico, fueron los primeros en encontrar eso. Avancemos un poquito, por favor. Pero no, mira, por favor, devuélvete, porque es otra persona, recuerdo otra estadística que quería mencionarle acá. Del 100% de los indígenas, o sea, de los 2 millones, el 14% está en la pobreza. Hay un vínculo claro entre indígena y pobreza. También la mayor población vive en zonas urbanas, y eso, que nos complica a nosotros los indígenas rurales, porque al final los indígenas urbanos niegan las formas de vida en comunidad, las niegan, como que si no existiéramos, porque ellos claramente están atrapados por el cemento, creen que todos estamos igual y no. Hay por lo menos un 12 o un 15% que está ahí. Lo otro que es preocupante es que más del 78% de los indígenas, para que vean que esto no solamente nos pasa a los dieguitas, sino el 78% de los 2 millones no conoce su lengua madre o no la habla. Para que vean. Y eso aumenta si nosotros vamos a los menores de 14 años. En los menores de 14 años llega al 88%. Para que vean la importancia también de lo que es la clase de pueblo originario y la interculturalidad. Ahora sí. ¿Cuáles son las demandas actuales de los pueblos originarios? Por ejemplo, el reconocimiento constitucional, como lo decía San Jotay, nuestra autoridad tradicional, pero que en el papel, en realidad eso ya existe, porque el 169 tiene rango de derecho humano, por eso tiene rango constitucional. Incluso algunos dicen que es supraconstitucional, que está arriba de la Constitución porque la viene a modificar. Todos los tratados que hablan de derechos humanos modifican la Constitución. Eso es algo que la doctrina ya lo tiene bien claro, pero aquí no lo enseñan nunca, ¿no es cierto? Bueno, la demanda de tierra y agua, obviamente, y el fomento, el respeto a sus actividades productivas y económicas, y también sus derechos lingüísticos y culturales. Son una demanda que todavía está viva. Ojo con eso, no porque haya ganado una constitución u otra, la demanda de nuestros pueblos originarios no va a estar presente siempre. Por más que usen para desprestigiar a todo un cambio, nos usaron a nosotros los indígenas como la punta de lanza para desprestigiar toda la Constitución. Y al final no se dieron cuenta que la Constitución que estaban redactando, el proyecto de nueva Constitución, era lo mismo que el 169 de la OIT. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema? Es que ahora se iba a decir. Se iba a decir expresamente, entonces este es el país que le gusta enterrar la cabeza como la avestruz, que las cosas no se digan. ¿No? Aquí está, y esta norma está vigente del año 2008. Lo que pasa es que no se cumple. Eso es lo que es el problema más grande. Avancemos, por favor. Aquí otra norma, ¿cierto? Aparte de la ratificación del convenio 169 de la OIT, es el jerárquico, ¿cierto? Superior. Viene la ley 19.153, que es la que crea la CONADE. Pongámoslo en contexto. Cuando terminó la dictadura, en los años 90, Elwin creó una comisión de expertos de asuntos indígenas, en su mayoría hermanos del pueblo mapuche y algunos también hermanos del pueblo aymara, que hicieron 3 propuestas. La primera la propuesta, la ley 19.153, la segunda propuesta era la ratificación del 169 de la OIT del año 90, y la tercera era el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Ustedes saben cuántas veces se ha intentado incluir a los pueblos originarios desde el año 90 hasta el año 2020, que fue la convención. Se intentó incorporar a los indígenas a la Constitución. 7 veces por lo menos. 7 veces. Y las 7 veces ha sido rechazada. Para que vean el racismo que hay con los primeros habitantes que ni siquiera quieren que esté escrito en un texto constitucional.
cuando somos 2 millones de personas, por lo menos. Bueno, esta ley 19.253, y ojo, esto no lo dije yo, y yo esto lo copié y lo pegué, porque es lo que dijo el director de la CONADI del año 2011, Bachelet, Piñera, Bachelet 1, Piñera 1 también, que dice que es un gran avance dentro de las conquistas de los pueblos originarios porque es primera vez que recoge sus saberes, sus sentires en un contexto democrático. O sea, lo que hablábamos de la comisión de expertos, ¿no es cierto? La CONADI es un organismo público encargado de promover, coordinar y ejecutar la política pública indígena, ¿cierto? Pero que acá en la región de Coquimbo no existe la CONADI, ¿cierto? Usted es funcionario y usted nos ha explicado varias veces que aquí en la región de Coquimbo hay un convenio CONADI. Convenio CONADI es una asesoría técnica que al final la señorita aquí se ha llevado muchos malos ratos con nosotros porque nosotros a ella le exigimos, pero ella no puede hacer nada, porque no hay CONADI. ¿Es un PIDE? ¿Sí? ¿El que hay acá? Un convenio con nadie. Sí. No, No, lo cerraron el PIDI. El PIDI lo cerraron en el año 2018. Aquí ni siquiera hay PIDI porque, miren, el PIDI, por ejemplo, sirve para ir a depositar los estatutos de comunidad y asociación. Aquí lo cerraron y nosotros tenemos que ir a Santiago. Para que vean, por eso existe, digo. Supongamos aquí, esta ley fue construida por los mapuches, para los mapuches, porque no ajusta a nuestro pueblo. Cuando nosotros peleamos nuestros derechos, no ajusta absolutamente nada. A nosotros se nos vulnera continuamente los derechos, cuando la ley se debería aplicar, ¿no? Ya que no tenemos tierra, no reconocen sin tierra, que es grave, sin territorio, sí, ¿no? Y eso a nosotros nos vulnera totalmente el derecho, ¿no es cierto?, a nosotros como pueblos originarios. El hecho de no existir un PIDE, yo le digo, nosotros en Copiapó tenemos PIDE. Es más grave, es más grave no tener un PIDE, ¿sabe por qué? Porque el pueblo de Dieguita como pueblo está dividido. Por ejemplo, los de la tercera región están a cargo de CONADI Iquique. Sí. Y nosotros los de la cuarta estamos a cargo de CONADI Temuco. Claro. Ni siquiera CONADI Santiago, CONADI Temuco. Sí. O sea, ¿por qué un nortino y un sureño tienen que acreditarme a mí? Con todo respeto. Si no tienen idea de cómo se viven estos cerros, si no tienen idea. Traigo un sureño al cerro, está con la lengua afuera a la media hora. Es verdad eso, si nosotros aquí tenemos una epigenética distinta, por eso en este seminario va a venir ¿cómo se llama? Un psiquiatra experto en el tema también a hablar de eso. Pero yo no culpo a los pueblos, yo culpo realmente al Estado porque es el Estado quien sabe las normas y quien debiese velar porque se cumplan de mejor medida. O sea, nosotros los dieguitas estamos luchando para que se cree un ADI, un área de desarrollo indígena en nuestra región y para nuestro pueblo, para así poder fomentar todos los oficios que nosotros tenemos vivos todavía aquí, que son de nuestros pueblos originarios y que el 169 de la OIT lo dice expresamente que lo deben hacer. Avancemos, por favor. Aquí ya viene mi trabajo de campo, una crítica a lo que es la ley 19.253, especialmente con el pueblo de Dieguita. Yo hice una crítica, un requerimiento a Contraloría General de la República, a la CONADI y también al Servicio del Patrimonio Cultural a propósito de lo que es la aplicación de la letra B y C de la ley, del artículo 2 de la ley 19.253. O sea, el reconocimiento de nuestro apellido y nuestras expresiones culturales vivas. Esto se da en un contexto de etnogénesis de nuestro pueblo, donde nosotros como habitantes, marginados también de las comunidades agrícolas que han sido monopolizadas en la actualidad algunas por operadores políticos y que se han adueñado de la tierra engañando a los comuneros, nosotros nuestra comunidad, la mayoría, Caicama, Tatur, Guayaquil, es descendiente de todos estos chinos eran comuneros, pero la mayoría no sabía leer y escribir. Entonces nos quitaron nuestros poderes de comunidades indígenas, que eran, el agrícola le llaman ahora. Y ahora las comunidades nos dejan pasar a los herederos, a los nietos, a los bisnietos, a los cerros por donde hemos corrido libres por generaciones. Entonces por eso nosotros decidimos armar nuestras comunidades indígenas con todos nuestros vínculos, nuestra historia, nuestro trabajo, nuestra cultura, todo nuestro sufrimiento y nuestros sueños para poder reivindicar lo que también hacían nuestros antiguos, que es la gestión mancomunada de la vida. Si por algo hacían comunidad, eso del individualismo, de vivir en cajas de cartón, de cemento, es del hombre europeo, del occidental. Nosotros siempre hemos vivido de esos lados, toda la vida.
Y es porque así uno se va desarrollando aquí. Esto ha sido un proceso enriquecedor de formar comunidades, primero porque ha habido una relación muy rica con 9 años de comunidades que están en la misma. Yo viví en el Huasco hartos años, ahí aprendí, por ejemplo, cuando dicen, no, es que el Dieguito es un vendido. ¿Quién echó a Barricol, a la minera más grande del mundo de oro? Fuimos los Dieguitas, allá en el Huasco. ¿Quién echó a AgroSuper? Fuimos los Dieguitas del Huasco. Ojo, eran empresas contaminantes, tóxicas, que estaban precarizando la vida de toda una región. Ahí las comunidades indígenas dieguitas fueron las que llevaron la vanguardia, cuidando su territorio. Pero también tiene muchas complicaciones hacer comunidad justamente por los criterios arbitrarios que tiene la CONADI. Perdí la autoridad política, en realidad tanta burocracia que se supone que tiene que actuar de buena fe con los indígenas, hacer todo más simple, pero lo hace mucho más complicado, ¿cierto? Nos han folclorizado, como dijimos anteriormente, nos han llevado por una política que niega nuestras tradiciones vivas y nos mete en los museos. Y eso nosotros por lo menos ya estamos aburridos, porque toda la historiografía, el derecho internacional y los conocimientos de las mismas comunidades que guardan dicen que nosotros somos preexistentes en este territorio. Los mismos cerros gritan fuerte las huellas desde la prehistoria. Los usos ancestrales del territorio continúan, siempre han sido los mismos. Entonces, por eso nosotros estamos justamente organizándonos en comunidades para poder levantar todos estos oficios, que es como el OIT también dice que tenemos que organizarnos. Ojo con eso. Sí, estoy terminando. ¿Puedo avanzar, por favor? Es que esto es súper importante porque tiene que ver con las acreditaciones, porque lo estábamos hablando al principio. ¿Qué es lo que pasa con nuestras acreditaciones? A nosotros, de partida, se nos aplica un estudio socioantropológico del año 2017, y esto yo lo pregunté por transparencia y ellos me lo respondieron, que se titula Diagnóstico Socioantropológico Coyan y Dieguita. Ni siquiera lo hacen solo de nuestro pueblo. Siempre nos meten Coyan y Carantay y Dieguita. Coyan y Dieguita. O sea, el Dieguita prácticamente, aunque es el tercer pueblo originario con más población, no existe o no merece una dedicación e investigación propia. ¿Qué es lo más grave de este diagnóstico que nos aplica la CONADI desde Temuco? Que por lo menos aquí en el Limarí incluyó a una sola persona. Yo les pregunto a ustedes si alguno ha ido a la universidad o ha tenido que hacer algún trabajo, ¿les permiten a ustedes llevar una entrevista y les ponen un 7? O sea, estamos hablando de 5 comunas y entrevistan a una sola persona y esa persona decide por todo el resto. Eso es verdad, actuar de mala fe. De verdad que eso es mala fe. Entonces nosotros lo desconocemos este estudio y reivindicamos lo que es nuestro pasado, nuestro patrimonio vivo. Ahí dice, por ejemplo, los danzantes, la escultura en piedra con barbalita y lapislazo y la transhumancia ganadera bioceánica, la agricultura y minería de mínimo impacto ambiental, la piscinería, nuestra medicina natural, nuestra gastronomía, nuestra astronomía, todo es propio, es sui generis y lo enseña la tierra. Por eso hay tantos profesionales que van a venir a dar charlas desde esos saberes y sentidos. Avancemos, por favor. Pasan los gobiernos y los criterios de las acreditaciones van cambiando. Apellidos que son reconocidos por un gobierno, para el otro gobierno no los reconoce. Por eso uno nunca puede decir, oye, ¿me podéis pasar la lista de apellidos de Dieguita? Pregúntenle a la señorita Conadi que estaba aquí recién, si ya los tiene. O si que los tienen fue los que les pasé yo. Nadie tiene ese estudio, por más que se haga, ¿me entienden? Entonces, eso es arbitrario, nos entrega certeza jurídica. Uno de los principios también que tenemos derecho nosotros es a la certeza, a saber cuáles son nuestros derechos. No existe para nosotros. Entonces, en la práctica, veamos lo que dice la ley. Artículo 2, la letra B. Los descendientes de las etnias indígenas que habitan en el territorio nacional, siempre que posean al menos un apellido indígena. Miren, nosotros tenemos apellido indígena en lengua madre, sí, por lo menos 206. Albayay, Campillay, Zulantay, todos terminaban ahí, o incluso Tabilo, Seura, hay 200 por lo menos en lengua madre, pero a ninguno de nosotros nos acreditan por el inciso primero. ¿Cómo nos acredita a nosotros la CONADI? Por lo que viene después.
un apellido no indígena será considerado indígena para los efectos de esta ley si se acredita su procedencia indígena de por lo menos 3 generaciones. Y es así como pasa el absurdo de que yo me acredité por mi abuelita y mi abuelita se murió esperando su acreditación porque le pedían el certificado de su abuela, cuando ni siquiera había registro civil, cuando la iglesia se dedicaba a ella a hacer los registros y la iglesia le ponía el nombre que quería a las personas también. Los bien supongamos, te registraban en otra comuna que no correspondía a la tuya. Sí, exactamente. Claro, y lo otro también está el apellido de encomienda. Eso justamente también, pues, a nosotros nos marcaban como los animales y nunca nos enseñan en ningún lado, es que nosotros tenemos apellido, no porque vino el europeo y se enamoró de la indiecita como nos enseñan en la escuela cuando somos chicos, es porque hubo un proceso de violación, de usurpación, pero también de cambios de nombre para marcarnos como los burros. Pues. Si cuando uno marca a los burros los tira sueltos, después calla cuáles son los, o entiende cuáles son los de uno, ¿no? Lo mismo hacían con nosotros porque nos tenían trabajando a través de Mitimae. El Mitimae lo inventó el Inca también. El Inca llegó con suerte 50 o 100 años antes nomás que el español. Aquí había gente. ¿Y cuál es el Mitimae? El Mitimae es el mismo sistema de trabajo por turnos. Así como trabajaban ahora en las mineras, lo mismo llevan haciendo hace generaciones, hace siglos, llevándonos para un lado y otro, trasladándonos, a los hombres sobre todo. Por eso nuestra sociedad diaguita es matriarcal, por eso son nuestras mamitas, nuestras mujeres sobre todo que han permanecido en la tierra, porque al hombre lo mataban o lo llevaban a trabajar y nuestras mamitas quedaban solas ahí con un puro apellido. Yo tengo familia cédula que viene de un solo apellido y por lo menos 3 o 4 generaciones para atrás del Cerro Guayaquil de Montepatrio. Eso es lo primero que pasa. ¿Podemos avanzar, por favor? Estoy terminando la lo primero es que se nos niegan nuestros apellidos en lengua madre. Lo primero, porque a nosotros, por ejemplo, si fuéramos Zulantay, si fuéramos Araya, no nos debieran pedir nada más que el carnet. Nada más que el carnet, porque eso es lo que dice la ley. Segundo, se nos niega a nosotros esto, la letra C. Aquí quiero llegar. Porque ¿qué dice la letra C del mismo artículo 2? Los que mantengan rasgos culturales de alguna etnia indígena, entendiéndose por tales las formas de vida, costumbres, religión, que sean autóctonas indígenas. Por eso era la importancia, nosotros lo hicimos, de preguntarle a la CONADI, al Servicio Nacional del Patrimonio y a la Contraloría, bueno, ¿y cuál es el patrimonio del pueblo diaguita? Porque ha pasado que los museos ahora, con una manipulación, han traído norteños y sureños a trabajar la piedra con barbalita, por ejemplo, y cuando es una práctica cultural de nuestro pueblo, ¿o no? Sí, es una práctica de nuestro pueblo. Puede avanzar y yo se lo voy a demostrar por qué. Avancemos la otra. Aquí. Decreto 252 de minería del año 1993 que declara la combarbalita como piedra nacional. ¿Cómo yo conocí esta ley? Porque soy chino y llevo bailando hace 30 años a la Virgen de la Piedra en Combarbalá. Cuando era chico todos los artesanos tenían este decreto pegado. Entonces uno, ¿por qué? ¿Y qué dice? Piedra nacional de Chile. ¿Por qué? La piedra combarbalita, artículo 2. Se encuentra ligada a la prehistoria de Chile, ya que fue trabajada por los diaguitas en hermosas exposiciones de arte repartidas por los diversos museos nacionales e internacionales. Es un oficio que la ley dice que es de los diaguitas y ese oficio no ha muerto. Aquí mismo tenemos escultores de piedra con barbalita. Bueno, ¿y por qué no acreditan a los escultores entonces? ¿Por qué nos niegan esto? Incluso dice más adelante también que la piedra nacional solamente se puede trabajar en Combarbalá. Por eso nosotros siempre también recalcamos que cuando vienen los museos se roban la piedra y van a hacer talleres con sureños o nortinos allá en Santiago, le están metiendo la mano al bolsillo a los artesanos diaguitas, porque son ellos los que tienen que convivir con el impacto ambiental de sacar las piedras, de tener una sequía, de tener una erosión, una desertificación, y aparte de una economía o de una práctica económica que es de ellos, que es de nosotros. Ustedes saben que el 169 de la OIT también garantiza a los pueblos originarios la propiedad intelectual, por ejemplo.
ahí el Estado también nos está a nosotros sacando cuando hacen grecas, diaguitas en otros lados. Nosotros, por ejemplo, como Caicama de Guayaquil, estamos trabajando con un antropólogo que es de la Universidad de Bristol, de Inglaterra, y allá en Oxford tenían una olla que era diaguita molle y la estaban pasando por mochica peruana. Y ahí nosotros la estamos recuperando ahora y el museo nos pidió disculpas y estamos esperando, pero no la queremos traer al museo de acá de Valle, queremos un museo en nuestra propia comuna, en Montepatrio. Así que hasta que lo tengamos listo, vamos a tener las gestiones allá, pero nosotros queremos justamente hacer museos de sitio para que no se sigan destruyendo los territorios. Si encontramos el entierro ahí, ahí va el museo. Y no nada más, respetuosamente. Avancemos, por favor, aquí ya la vamos a terminar. ¿Cuál es la reivindicación de las comunidades diaguitas y asociaciones diaguitas del Limarí hoy día? Es apoyar a las acreditaciones de nuestros hermanos y hermanas para que puedan acceder al conjunto de derechos que hemos visto que tenemos por el solo hecho de ser indígenas. Este acto jurídico es muy difícil por todas las tramas que hemos visto. La CONADIE parece que es un órgano superior al Tribunal Constitucional, que se manda solo. Si uno le pregunta a la oye, ¿quién manda la CONADIE? ¿Quién manda la CONADIE? Imagínense cuando la CONADIE funciona con un consejo que está integrado como por 10 personas, no recuerdo la cantidad exacta, pero solamente se pueden elegir 4 etnias, porque dice Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Coya, y el quinto se llama indígena urbano. Ahí entramos nosotros, pues. El tercer pueblo originario más grande de Chile es un indígena urbano. O sea, para que vean cómo nos tratan a nosotros, cómo nos invisibilizan, y por eso nosotros estamos aquí trabajando para que los organismos del Estado se pronuncien y nos reconozcan 2 prácticas culturales que están por lo menos relacionadas, que son la escultura en piedra con barbarita y los chinos, porque los chinos somos las primeras flautas, y también va a haber una exposición de eso que se llama el legado sonoro ancestral del pueblo diaguita chileno. Somos el sonido más antiguo de Chile. Por si acaso, las flautas, al principio eran de con barbarita y de lápiz lazuli y sonaban así. Igual que esto. Esto estaba antes de la llegada de Cristóbal Colón, y por eso la UNESCO a nosotros nos pasó este reconocimiento. Este es un reconocimiento a la porfía. Es el único patrimonio inmaterial de la humanidad que tiene Chile. Y esto está colgado en mi familia. Yo no sé si un norteño o un sureño tiene esto en su casa. De verdad que no sé, y estoy seguro que no, porque somos nosotros. Pero ¿por qué no se nos reconoce como práctica cultural de nuestro pueblo originario? Porque el indígena vivo molesta. Insisto, molesta. Porque ahora va a ser un estadio de fútbol sobre nuestros asentamientos, va a ser una carretera, nos van a tener que preguntar, ¿o no? Obviamente. Por ejemplo, también para repartir el agua de una forma justa, porque eso es lo que a nosotros también nos motiva mucho, es el cuidado de la naturaleza, porque nosotros para vivir en comunidad necesitamos los recursos naturales, que el agua corra. Avance, por favor, y ahí vamos a terminar con las últimas reflexiones. Aquí estamos los chinos, no se ve muy bien, pero ahí está una ollita, es el baile chino de mi familia. Ahí estamos en el oratorio que vamos a recuperar, se llama La Abuelita, a los pies del Cerro Guayaquil, donde hace 300 años nació nuestro baile justo para la Cruz de Mayo. La Cruz de Mayo es la misma fiesta de la Virgen de la Piedra, que es cuando el cielo se alinea Cirus con la Cruz del Sur y crean una chacana gigante. Y eso en el calendario andino se llama Chacana Reini. Eso está comprobado que es prehistórico, por eso hay tantos petroglifos con cruces. ¿Por qué? Porque marca 2 cosas importantes para nosotros. Uno, es la vuelta de los transhumantes de la cordillera, es una época de encuentro, y 2, es cuando inicia la época de siembra, cuando se prepara la semilla. Por eso nosotros seguimos, y ahí está marcado nuestra chacana, nuestro calendario andino. Los chinos no somos solo danzantes, los chinos somos agricultores, somos ganaderos, somos médicos, sobadores, parteros, componedores, yerbateros, cocineros, alfareros, orfebres, escultores, piscineros, o sea, de todo un montón de sentimentales que somos nosotros los chinos, que le damos identidad a esta región, le damos identidad a las comunas, sobre todo las que estamos acá en el cercano. Y obviamente que rescatar las formas de vida que tenían nuestros ancestros, además de poner a los chinos en el lugar de honor que se merecen por ser diaguitas y por ser porfiados, por resistir, es un favor que se hace a los derechos humanos
porque a las futuras generaciones les va a permitir conocer las mismas tierras por donde corrían libres nuestros ancestros desde la prehistoria. Tómenle el peso a eso. En la Coipa, atrás de la Virgen de la Piedra, encontraron el sitio arqueológico segundo más antiguo de Chile, 12.500 años de antigüedad, y lo tienen callado. Lo tienen callado porque eso le derriba todos sus mitos del poblamiento americano. La última nave, porfa, aquí, esta es una reflexión que hicimos con el curso de género y etnicidad. Tiene que ver con lo que es el lugar de la mujer dentro de la sociedad actual, que dista mucho de lo que era la mujer antes de la llegada del español, porque éramos más o menos iguales. Aquí había una dualidad, un complemento, y por eso nuestra sociedad es matriarcal. Aquí mandan las mujeres porque son ellas las que tienen muchos otros conocimientos, porque ya dijimos, los hombres siempre se lo han llevado, incluso hasta la actualidad. Así que aquí hay mucho que reflexionar. Fueron los europeos los que echaban a correr los 7 pecados capitales aquí a punta de chicotazo, a punta de enfermedades de transmisión sexual, a punta de violaciones. O sea, no fue pacífico el encuentro de dos mundos. Eso que nunca se le olvide. Y a las mujeres han sido las que más han sufrido, y si la llevamos a los niños es mucho peor. Ahora sí, la última, porque tiene que ver con la educación. Esta es una reflexión, y con esta voy a terminar. Sí. Entre etnicidad y pobreza, una vuelta por la educación intercultural en territorio de vida. Para nosotros es altamente complejo, para nuestro desarrollo, que una nación o cultura ajena al territorio se dedique exclusivamente a la educación intercultural, porque aún existe una clara relación entre etnicidad y pobreza en todo Chile, no solo en el Gualmapu o en la zona altiplánica andina. Aquí en los valles de Evitas también hay una historia de olvido, despojo, que se mantiene hasta hoy, permitiendo que se construyan estadios de fútbol, monocultivos, mineras, carreteras sobre nuestros cementerios y asentamientos con gran valor arqueológico. ¿Qué tipo de educación crea esta subjetividad tan desconectada con el entorno? Exacto, una que surge muy lejos de él. Para cumplir con los estándares y objetivos de los compromisos internacionales que tiene Chile, que ha aceptado voluntariamente en materia de educación, el enfoque tiene que ser nivelador. Nivelador. Si los que están abajo hay que levantarlos, ¿cierto? Porque aquellas identidades invisibles tienen derecho a ser reconocidas, porque hasta nuestros propios hermanos indígenas nos niegan nuestra ancestralidad, copando la mayoría de la participación política, sociocultural y educativa que ofrece el Estado. Por eso no podemos permitir que se pierda, mejor dicho, esta oportunidad que nos ofrece el aula intercultural a propósito de la implementación de la asignatura de pueblo originario. Esto es una oportunidad para mirarnos al espejo, para alimentar nuestros genes, para reafirmar nuestras raíces en nuestra tierra y decir: somos dieguitas, somos cacanos, somos del cerro. ¿Chiché? Gracias. Ala tan kom share ni vaccine ku shiye ye ma ye na yo chini jaika.